Los almogávares. Los almogávares fueron unas tropas de choque, espionaje y guerrilla presentes en todos los reinos cristianos de la península ibérica a lo largo de la Reconquista. Con origen en la Corona de Aragón, formadas principalmente por infantería ligera, especialmente conocidos por el activo papel que desempeñaron en la conquista del Mediterráneo por la Corona de Aragón entre los siglos XIII y XIV. El origen sarraceno del término se sitúa en los territorios de Al-Ándalus en el siglo X para referirse a pequeños grupos armados de sarracenos dedicados al saqueo y ataques sorpresa. Así, la primera referencia histórica documental aparece en la crónica Akhbar Muluk al-Ándalus o Crónica del Moro Rasís, la historia de los reyes de Al-Ándalus escrita entre el año 887 y 955 por Ahmed ibn Muhammad ar-Rashid, conocido entre los árabes con el nombre de Al-Tariq, el cronista, y entre los cristianos como el Moro Rasís. En su crónica, el historiador de Kuturba describe los territorios de Al-Ándalus y al llegar al Valle del Ebro cita por primera vez en la historia la existencia de unas tropas llamadas almogávares presentes en la ciudad de Sracusta, Zaragoza. La palabra almogávar también se usó durante los últimos siglos de la Reconquista en la frontera de Granada para designar a las partidas de salteadores moros que desde el Reino de Granada atacaban las localidades fronterizas del Reino de Murcia y del Reino de Valencia. Los aragoneses fueron los primeros cristianos documentados en adaptar estas estrategias y luchar como esos grupos de sarracenos conocidos como almogávares, por lo que finalmente acabaron siendo conocidos por el mismo nombre. A pesar de que no existen crónicas de los hechos del siglo XI o XII, la primera vez que se menciona a unos almogávares cristianos es en un testimonio de Jerónimo de Zurita en sus Anales de Aragón. Este texto sitúa a los almogávares en la época de Alfonso I de Aragón, reforzando hacia 1105-1110 la fortaleza de El Castelar con vistas a la conquista de Zaragoza. En dicho texto se describe: Gánase Tauste, guarda de almogávares, de allí fue discurriendo más adelante y tomó el lugar de Tauste junto a las riberas de Ebro, el cual se ganó por la valentía y grande esfuerzo de Don Bachaya, y poco después comenzó a poner gente plática en la guerra y muy ejercitada en ella, que llamaban almogávares, en el Castellar, para que estuviesen en la frontera contra los moros de Zaragoza. Alfonso el Casto, fiel a la amistad con el reino de Castilla, fue en 1177 al asedio de Almadinat Cunca con un grupo de peones armados identificados como los almogávares en ayuda del monarca castellano. A causa de la invasión musulmana de la península ibérica, las guerras de la Reconquista y las campañas militares de Al-Ándalus, los pastores cristianos de los valles pirenaicos se quedaron sin poder utilizar en invierno los valles que habían sido ocupados. Para poder seguir subsistiendo, estos pastores se tuvieron que organizar en bandas de salteadores y penetrar en los dominios enemigos en busca de lo necesario para la supervivencia de los suyos. Durante estas razias o asaltos, que solían ser de apenas unos pocos días, los almogávares podían vivir del terreno y dormir al raso. La instrucción necesaria para poder actuar en esta lid les venía dada de su antigua vida de pastores, ya que la mayoría de ellos se había criado entre las más agrestes montañas, donde la dureza del clima hacía que la tierra no regalara demasiados recursos y hubiera que aprovechar al máximo los pocos existentes. Tras muchas generaciones llevando este nuevo tipo de vida a la que les habían empujado los invasores, parece claro que se formó un auténtico espíritu guerrero en estas comunidades de pastores, de forma que acabaron por no saber vivir de otra manera que no fuera haciendo la guerra. Este modo de vida, a medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, fue siendo adaptado por los habitantes de las zonas fronterizas con los territorios musulmanes. Asimismo, está documentada la presencia de almogávares de religión islámica luchando junto a almogávares cristianos. Se caracterizaban por ser tropas de choque de infantería que combatían a pie con armas y bagajes ligeros, generalmente con lanza corta conocida como azcona. Este arma era descrita como un chuzo afilado o un simple palo con un pincho de hierro, dos venablos que arrojaban con tanta fuerza que perforaban los escudos enemigos, un cuchillo largo llamado coltel y a veces un pequeño escudo redondo como única defensa. Con el tiempo también sumaron ocasionalmente un cubrecabezas conocido como capel de rets y cota de malla. Llevaban la barba crecida y vestían pobremente, únicamente un camisón corto tanto en verano como en invierno. Llevaban un grueso cinturón de cuero, calzas de cuero ajustadas en las piernas y calzaban abarcas de cuero.
Por lo general, en un zurrón llevaban provisiones, principalmente pan, para 2 o 3 días, aunque por su tradición de lanzar correrías en territorio enemigo estaban acostumbrados a sobrevivir comiendo hierbas por igual periodo de tiempo. Además, siempre llevaban consigo una buena piedra de fuego conocida como pedernal y yesca, con la que antes de entrar en batalla solían golpear sus armas, por lo que éstas echaban enormes chispas que, unidas a sus terribles gritos, aterrorizaban a sus enemigos. De gran valor y fiereza, aquellos procedentes de la corona de Aragón entraban en combate al grito de Despertaferro, San Jorge y Aragón, Aragón. Esta es la famosa descripción de un almogávar hecha por Bernat Desclot en su crónica llamada Libro del rey Pedro de Aragón y de sus antecesores pasados. Estas gentes que se llaman almogávares no viven más que para el oficio de las armas, no viven ni en las ciudades ni en las villas, sino en las montañas y los bosques y guerrean todos los días contra los sarracenos. Y penetran en tierra de sarracenos una jornada o dos, saqueando y tomando sarracenos cautivos, y de eso viven, y soportan condiciones de existencia muy duras, que otros no podrían soportar, que bien pasarán 2 días sin comer si es necesario, comerán hierbas de los campos sin problema. Y los adalides que los guían conocen el país y los caminos y no llevan más que una gonela o una camisa, sea verano o invierno, y en las piernas llevan unas calzas de cuero y en los pies unas abarcas de cuero. Y traen un buen cuchillo y buena correa y un eslabón en el cinto. Y trae cada uno una buena lanza y 2 dardos, así como una panetera de cuero a la espalda donde portan sus viandas. Y son muy fuertes y muy rápidos para huir y para perseguir, y son catalanes y aragoneses y serranos. De todo esto hay que tener en cuenta que aunque contemos con este tipo de testimonios no son del todo exhaustivos y que la descripción de los almogávares, tanto en vestimenta como en armamento e incluso en forma de vida, difería en mayor o menor grado según su localización geográfica y época. Así, la descripción anteriormente hecha de los almogávares, en las que se les relata como gente que vivía no en los pueblos sino en zonas de difícil acceso como bosques y montañas, así como la descripción de su armamento, solo hacen referencia a los almogávares de la época señalada y probablemente de los siglos anteriores. Los últimos almogávares, los que entre la segunda mitad del siglo XV hasta el siglo XVI tuvieron su ámbito de actuación en la frontera de Granada, eran vecinos de las localidades allí presentes, bien conocedores del terreno, que hacían algaradas contra territorio granadino. Sus características básicas eran la dedicación permanente a la guerra, no exactamente como profesión, sino como forma de vida, adaptada perfectamente a las condiciones de la frontera con pueblos sarracenos, la remuneración, basada en el saqueo o en la venta o rescate de prisioneros, la frugalidad y la resistencia a las fatigas. Otra de sus características era su armamento ligero y la organización jerárquica. Los hace invencibles su solo aspecto y con sus propios cuerpos confirman las mutilaciones de la hidra. Claro que ni estas ni la privación de miembros contiene su empuje, sino que les cortas una mano, luchan con la que les queda. Si les cortas las 2 manos, luchan con los pies, no sintiendo la falta de miembros, sino solamente el no poder usar su destreza. Hasta tal punto no dan ningún valor al morir en combate y salir con el cuerpo ileso del choque de armas que muchas veces incluso consideran esta suerte como un ultraje de impetuosa furia. Este testimonio proviene del Theodulus Monachus. Las cualidades que debía reunir un almogávar fueron recopiladas por el rey Alfonso X en las 7 partidas, entre las que se encontraban la buena forma y resistencia física, así como la agilidad. También en esta obra jurídica se encuentra la codificación de sus rangos. Comenzaremos por el adalid, que significaba al-dala, que es enseñar el camino. Se le requería sabiduría, esfuerzo, inteligencia y lealtad. Todo esto para poder guiar a las huestes por los caminos adecuados y evitar peligros, así como conocimiento del terreno para saber de lugares seguros donde guarecerse, con agua, leña y hierba suficiente, además de saber rastrear los pasos del enemigo. Entre sus funciones estaba preparar y organizar las expediciones, la facultad exclusiva de juzgar todo lo relativo a las algaras y su estatus social era similar al del caballero. Para nombrar a un nuevo adalid se juntaban 12 adalides y en falta de alguno de ellos, otros oficiales de graduación juraban en manos del rey que el candidato tenía las circunstancias necesarias para el desempeño de este empleo. Hecho el juramento, el rey u otro en su nombre le daba una espada y se la ceñía. Entonces se ponía de pie sobre un escudo, el rey o su representante le desenvainaba la espada y se la ponía en la mano. Los adalides le levantaban en alto colocándole de cara al oriente y el electo, dando al aire un tajo y un revés con la espada, hacía la forma de la cruz y decía: «Yo desafío en el nombre de Dios a todos los enemigos de la fe y de mi señor, el rey y de su tierra». Ejecutando la misma acción hacia los otros 3 puntos cardinales de la tierra, concluida esta ceremonia, envainaba su espada y el rey le decía: «Otórgote que seas adalid de aquí en adelante».
Una vez nombrados, los adalides aparecen casi siempre citados con la fórmula adalid del rey, lo cual parece indicar que estaban ligados a los monarcas, a menudo de forma simplemente honorífica, pero otras veces también efectiva, ya que incluso en tiempos de paz encontramos algunos que estaban al servicio del rey formando parte de su escolta. Los adalides gozaban de unos derechos similares a los de la baja nobleza y aunque en principio era un cargo de carácter vitalicio, desde finales del siglo XIV se convirtió en hereditario, lo cual acercó aún más al adalid a los grados inferiores de la nobleza. En caso de desaparecer el adalid, las tropas quedaban al mando del contratante, usualmente un rico hombre o un caballero que a veces los dirigía, pero los almogávares siempre conservaban su autonomía. Si este también fallecía o era capturado, los almocadenes, líderes de la infantería, formaban una asamblea militar para comandar la hueste. Los adalides formaban un estado mayor y tenían por objetivo procurar el habituallamiento y juzgar las disputas dentro de la hueste. Tras el adalid existe la figura del almogávar a caballo, que era un grado intermedio entre el adalid y el almocadén. Almocadén es una palabra que proviene del árabe al-muqaddem, que significa el capitán, el que dirige. Era un grado más bajo y capitán de los grupos autónomos de almogávares, para el cual se exigía ser conocedor de la guerra y de guiar a su grupo, tener motivación y saber motivar a sus compañeros. Además, también se le requería ser ligero para ser más rápido y poderse esconder con facilidad, además de ser leal, tal y como se establece en el título 12º de la Ley Quinta de las Partidas. Este texto establecía así: almocadenes llaman ahora a los que antiguamente solían llamar caudillos de las peonadas. Y estos son muy provechosos en las guerras y en lugar pueden entrar los peones y cosas a cometer, que no los podrían hacer los de a caballo. Y por ello, cuando hubiere allí algún peón que quiera ser almocadén, ha de hacer de esta manera: venir primeramente a los adalides y mostrarles por cuáles razones tiene que merecerse serlo. Entonces ellos deben llamar 12 almocadenes y hacerles jurar que digan verdad si aquel que quiere ser almocadén es hombre que tiene en sí estas 4 cosas. La primera, que sea sabedor de guerra y de guiar a los que con él fueren. La segunda, que sea esforzado para acometer los hechos y esforzar a los suyos. La tercera, que sea ligero, pues esta es cosa que conviene mucho al peón para poder pronto alcanzar lo que hubiere que tomar, y otro sí para saberse guarecer cuando fuese de gran menester. La cuarta es que debe ser leal para ser amigo de su señor y de las campañas que acaudillare, y esto conviene que tenga en todas maneras el que fuere caudillo de peones. En resumen, el almocadén era un almogávar de experiencia demostrada que era aceptado como líder por los almogávares de su grupo. Al igual que los 2 grados anteriores, parece ser que también iba montado a caballo, aunque solo tenemos la referencia de los 2 almocadenes a caballo y no es seguro que siempre fuere así. Finalmente, el último grado era el almogávar, también llamado hombre de campo o peón en Castilla. Se trata del rango más bajo y el que formaba el grueso de la hueste. Tal y como establece la Ley Sexta, título 12º de las Partidas, para ser elegido adalid era necesario haber sido antes almogávar a caballo, y para ser este, previamente ser almocadén, y para ser almocadén, antes almogávar. Los almogávares fueron considerados como una de las mejores infanterías de su época, en una época donde la caballería era el arma predilecta de los ejércitos y donde el modelo del ideal caballeresco era el mítico a seguir. Los almogávares utilizaban el terreno a su favor, luchaban de noche, iban siempre de pie y no usaban coraza, lo que les daba una gran movilidad. Ramón Llull les daba tanta importancia como a los ballesteros y los caballeros de armadura pesada. Además, a su modo de ver, el único camino para combatir eficazmente al Islam y recuperar la Tierra Santa era comenzar la guerra por la frontera hispánica y después derrotar a los moros de Al-Ándalus, pasar al norte de África e ir avanzando progresivamente hasta llegar al Levante, considerando a los almogávares como una pieza clave en el plan. Esto fue escrito en el año 1315 y los almogávares estaban en el apogeo de su fama. Estos habían alcanzado renombre a lo largo del Mediterráneo por sus gestas en Túnez, Sicilia y en la Gran Compañía Almogávar, que también se conoce a veces como Gran Compañía Catalana. Los almogávares solían combatir en grupos autónomos y pequeños de 5 a 15 hombres cuando efectuaban incursiones de frontera, ya que contaban con la sorpresa. En tiempo de guerra abierta, los grupos se hacían más numerosos y encontramos menciones de 20 o 30 compañeros por grupo. También, muy raramente, algunos almogávares participaron en operaciones marítimas de corso contra los granadinos. También hay que destacar que no eran exactamente un ejército, sino que formaban un estilo de vida muy duro y no solían tener ningún oficio. Todo lo tomaban de las incursiones, por lo que eran una gran molestia en tiempos de paz para cualquier dirigente.
La ocupación primordial de estos grupos era llevar a cabo pequeñas incursiones en tierra enemiga con el objetivo de tomar ganado y cautivos y luego venderlos. En tiempos de guerra, estas actividades eran fomentadas por los reyes y los nobles locales, quienes renunciaban al quinto real sobre el botín obtenido. De esta manera nacieron de la violencia de frontera entre el mundo islámico y el cristiano, y de hecho a menudo eran la causa de las tensiones fronterizas. La frontera con los sarracenos, poco atractiva para la gente que deseaba una vida de trabajo tranquila, era el refugio de aventureros, de gente que sentía gusto por la vida arriesgada y que vivía de los golpes de mano y del saqueo sobre tierra enemiga. Durante las guerras se ponían al servicio del ejército, la mayoría de las veces sin sueldo pero con derecho al botín y a ser alimentados. La misión de los almogávares era reconocer el terreno por donde avanzaba el ejército, ubicándose en la vanguardia, y los flancos acosar al enemigo, atacar por sorpresa sus guarniciones e interceptar sus convoyes. Preferían combatir en orden abierto, aunque de encontrarse en apuros podían formar una masa compacta para rechazar las repetidas cargas de caballería, como sucedió frente a los moros en la batalla de Alcol. Los almogávares actuaban como peones y podían ser sirvientes actuando en colaboración con la caballería, pero a diferencia de otras tropas de infantes medievales, no requerían el apoyo de los jinetes, siempre conservaban su autonomía y eran una milicia permanente. Esto era debido principalmente a que su modus vivendi era el hacer algaras o correrías en territorio enemigo. En las compañías de mercenarios, aparte de los almogávares o scutiferi, había unidades de caballeros infantes ballesteros, escudars, hombres de caballo, a la jineta y los hombres que cuidaban el armamento de las galeras. Cada una de estas unidades tenía una misión específica y debía coordinarse con las otras en el campo de batalla. Por esto mismo, siempre iban con armamento ligero para moverse con presteza durante las algaradas que fácilmente podían durar 2 o 3 días antes siquiera de llegar a pueblos con un botín apetecible. Por estas condiciones, sus largas marchas eran prueba de su capacidad de resistencia, velocidad y frugalidad. A causa también de sus tácticas, los almogávares tenían esa estructura jerárquica tan simple, con soldados comunes, oficiales, almocadenes y cabecillas, adalides. En la Europa de aquellos tiempos, la caballería pesada recubierta de hierro era la fuerza de choque dominante, por lo que sus tácticas resultaban una innovación. A los almogávares les incomodaba montar a caballo y siempre luchaban a pie. Lo primero que hacían era arrojar sus azconas y venablos sobre los caballeros, atravesando con potentes tiros a distancia sus corazas y escudos, pero principalmente tiraban a matar a los caballos. También se introducían en plena carga enemiga y cortaban los corvejones de los animales con sus cuchillos, o bien los empalaban con sus azconas hasta reventarlas. En el combate cuerpo a cuerpo no dudaban en usar sus mazas o espadas cortas para destripar a los caballos. Cuando las monturas se derrumbaban agónicas y dejaban atrapados a sus jinetes, se producía un combate cuerpo a cuerpo muy cerrado en el que la azcona, si aún servía, era inútil y se abalanzaban sobre los caballeros con sus coltel para asesinarlos. Son los almogávares de la Corona de Aragón los más conocidos debido a sus gestas y proyección internacional, tanto en la expansión mediterránea como en la Gran Compañía Almogávar. Formaban una hueste numerosa, puesto que Pedro III el Grande, entre 1276 y 1285, llevó a unos 1500 en sus expediciones a Túnez y Sicilia. Los almogávares aragoneses, catalanes y más tarde valencianos tuvieron un importante papel en el avance de la Corona de Aragón frente a los estados islámicos, participando además de incontables correrías en la reconquista de Zaragoza, en la batalla de las Navas de Tolosa, en la cruzada contra Mallorca y en la conquista de Valansilla o el Reino de Valencia. En 1232, huestes almogávares tomaron los estratégicos enclaves de Ares y Morella, abriendo las puertas a la conquista de Valencia. Durante el sitio de Valencia, 150 almogávares tomaron el barrio de Ruzafa, de gran importancia estratégica para la toma de la ciudad y lugar donde Jaime I situó su cuartel general. En 1240, tras varios intentos fallidos, una coalición de caballeros calatravos y un importante contingente almogávar lograban apoderarse de la ciudad de Villena, localidad ubicada en territorio reservado a Castilla según el Tratado de Cazola, lo que terminaría con una serie de tensiones que finalizarían ante la firma del nuevo Tratado de Almizra. Cuando en 1264 se produjo la rebelión mudéjar en Murcia y Jaime I acudió a este reino en auxilio de su yerno, dice en su crónica que, estando en Orihuela estudiando la forma de tomar la capital para acabar con la rebelión, en la medianoche vinieron 2 almogávares de Lorca y llamaron a la puerta para avisarle que desde Lorca habían divisado un gran contingente de moros que se dirigía hacia Murcia, en apoyo a los rebeldes de las vísperas sicilianas que se habían levantado contra los franceses en 1282. La Corona de Aragón envió a Sicilia a los almogávares. Estos son descritos en las crónicas de Desclot como ennegrecidos por el sol, sudados y sucios, lo cual causaba rechazo entre la población local de Palermo.
Las fuentes dicen que entre 4 y 10 millares de almogávares fueron transportados a Sicilia, tal vez hasta 15.000 con refuerzos posteriores. Cuando Jaime II renuncia al dominio aragonés en Sicilia en 1295 con la paz de Anagni, de cara a poder aliarse con su antiguo enemigo, el rey de Nápoles Carlos II de Anjou y el Papa, su hermano Federico no quiso abandonar la isla. Entre otros destacaron los caudillos Dalmau de Banyoles y el aragonés Diego de Larra. Banyoles formó una compañía de 800 o 1000 caballeros y de 1500 peones al servicio de Venecia para recuperar el dominio de Zadar, ciudad sublevada en 1313. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los que formaban los ejércitos procedentes de la Corona de Aragón y que más tarde formaron la Gran Compañía Almogávar eran almogávares. Había también un gran número de los llamados desertores del arado, muchos de ellos pastores del Pirineo aragonés y catalán, que se alistaron siendo adolescentes, además de italianos, gallegos, asturianos y navarros. Aquí finalizaríamos el texto de la primera parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y suscribíos al canal. Si algún dato es erróneo o no es del todo correcto, dejadlo en los comentarios del vídeo o enviad un email a themedievalthings@gmail.com.